Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad y sencillez a este maravilloso encuentro con el Señor a través de su santa palabra. En este día vamos con humildad, con sencillez, a compartir lo que nos va a presentar y nos sigue presentando el libro de Job. Es un gusto poder compartir con todos ustedes a esta hora, en este momento, donde damos gracias a Dios por tan maravillosa oportunidad que nos da en este día martes, también ya casi para empezar el día miércoles de la octava de Pascua. Felices Pascuas de resurrección para todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad a este maravilloso encuentro con el Señor. Alabamos y bendecimos a Dios por esta oportunidad tan hermosa. Y saludamos a Sonia Regalado, dice, ya lo compartí, Padre, deme su bendición para Padre, ya que voy a viajar por el sustento de mi familia. Sonia, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que le vaya muy bien y encuentre todo lo que va a ir a buscar. Saludamos a Marisa Adrián, buenas noches, Padre, lista para el encuentro de la palabra de Dios. Mariano Cortés, buenas tardes, Padre. José, vamos al encuentro con la palabra de Dios. Ethel María, bendiciones, Padre. José Juan Hernández, buenas noches, Padre, listo para el encuentro. Eva Zapata, buenas noches, Padre. Dios, la Virgen, lo bendigan siempre y bendiciones para mi familia y para mí. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Saludamos a Griselda García. Buenas noches, Padre. Ofrezco la palabra por todos los sacerdotes del mundo entero. Amén. Eva Zapata, su bendición, Padre. José Medina. Eva, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Marta Cáceres, buenas noches, Padre. Dios le bendiga y lo cuide. Juan Hernández, mande su bendición para mis sobrinas Diana, María Concepción y Juana Yaridia, para que sigan por los caminos de Dios. Que Dios, Padre de bondad, bendiga, cuide y protege a tus sobrinas y conceda la gracia de poder encontrar el camino del Señor. Socorro Conry, buenas noches, Padre, que nuestro Señor resucitado lo colme de bendiciones, aleluya, aleluya, gracias, Dios le bendiga. Saludamos a Rosa Pleite. Buenas noches, Padre. Carmen Darcuente, buenas noches, Padre. Tengan todos los hermanos también presentes. Saludamos a Irma Pineda, buenas noches, Padre Medina. Mande su bendición para mis nietos y mis nietos. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, les conceda la gracia de seguir los caminos de Dios. Marisol Márquez, buenas noches, Padre. José Candelaria Morales, buenas noches, Padre. Vamos al encuentro con la palabra de Dios. Víctor Ramírez, buenas noches, Padre. Listo para la enseñanza, su bendición para mi familia Ramírez. Sonia Regalado. Carlita Suero, buenas noches, Padre. Dios le bendiga y lo acompañe. Nancy Calderón, hola, Padre. José, bendiciones. Cleo Morales, buenas noches, Padre. Dios le bendiga. Marisol Márquez, buenas noches. Nancy Calderón viene al encuentro con la palabra de Dios. Felicita Hernández, bendecida noche, Padre. Ofrezco esta santa palabra de Dios por todos los sacerdotes del mundo entero. Sonia Regalado, lluvia de bendiciones para todos. Irene Churqui, buenas noches, Padre Medina. Eve, buenas noches, Padre José, aquí presente para el encuentro con la palabra. Saludamos también a Aurora Pérez, bendiciones, Padre José, felices Pascua, igualmente, Dios le bendiga. Saludamos a Cira Romero, buenas noches, Padre. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Ofrecemos la santa palabra por los sacerdotes. Sandra Pesina, buenas noches, Padre, que Dios lo bendiga y lo proteja siempre de todo mal. Amén. Saludamos también a todos los que se hacen presentes. Lidia López, buenas noches, Padre José. Felices Pascua de Resurrección para usted y su familia. Dios le bendiga. Amén. Dios le cuide. Marisol Márquez. Saludamos a Ofelia Salgado. Bendecida noche, Padre. Por favor, mande su bendición, ya que mañana empieza un nuevo trabajo. Ofelia, que Dios le bendiga, que Dios le cuide y le conceda la gracia de que este trabajo te vaya mejor que los que has tenido y que Dios esté contigo y siga estando contigo, que Dios te bendiga. Guillermina Pérez, hola, Padre José, buenas noches, lista para la reflexión. Saludamos también a Sara Pesina, dice, Padre, le pido por favor una oración por mi hija que mañana va a tener una cirugía, por favor, mándanos su bendición, Padre, por favor. Sandra, que Dios, Padre de bondad, de misericordia, cuide y proteja a tu hija y bendiga también y le dé sabiduría a todos los que van a estar en esta cirugía con tu hija, para que Dios les bendiga, les cuide y pueda salir tu hija de esta cirugía sana y salva con la gracia de Dios. Que Dios le bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a
todos los que se hacen presentes. Nancy Calderón, buenas noches, Dios les bendiga. Y que Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, que con humildad apartan tiempo para este encuentro con la palabra. Emilia Meca, buenas noches, Padre, le pido su bendición, que Dios les bendiga, que Dios le acompañe siempre. Olivia Lagorre, buenas noches, Padre, ofrezco la palabra por mis hijos, que mi hija está un poco rebelde y a veces no sé qué hacer ya. Olivia, que Dios le bendiga, le dé fortaleza, pídale mucha sabiduría a Dios para saber educar, para saber llegarle a tus hijos en medio de este mundo globalizado, para que nunca se aparten de la misericordia de nuestro Dios. Maiter Baud, buenas noches, Padre, bendiciones. Mayela Ortiz, buenas tardes, Padre. Saludamos también a Dunia Alvarado, felices Pascua y Resurrección, Padre. Dios bendiga siempre su vida, pido oración por mí, por mis hijos. Dunia, que Dios le bendiga, que Dios la acompañe, cuente con mis humildes oraciones. Marina de Lourdes, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Esta santa palabra la ofrezco por la paz del mundo. Victoria Méndez, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Dice Mayela Ortiz, saludos, Padre, desde el estado de Coahuila, México. Gracias, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. María Teresa, buenas noches, Padre. Victoria Romero, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Saludamos a Mariana Caido, bendecida noche, Padre. Berta Guevara, buenas noches, Padre. José Sandra Pesina, muchísimas gracias, Padre, por su oración y bendición, Padre. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe siempre. Ánimo, fortaleza, a seguir adelante, a seguir confiando en Dios. Queridos hermanos y hermanas, vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a este encuentro con la santa palabra de Dios. Les invito a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like, y les invito de todo corazón, con humildad, con sencillez, comparte el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos, para que la palabra de Dios pueda crecer de día en día y llegue a muchas personas más. Queridos hermanos, es un gusto poder compartir con todos ustedes. Estoy alegre, cada día me alegro más por compartir con ustedes la santa palabra de Dios. En este caminar hermoso, caminar bello que Dios permite, yo ofrezco esta santa palabra de Dios por ti, por tu familia, por tus necesidades y por todos los fieles difuntos, en especial por mi papá Ruperto Medina y por mi hermano José Ruperto Medina, para que Dios los tenga gozando de su presencia en el cielo. Queridos hermanos, vamos a dar inicio a este encuentro con la palabra de Dios, con lo que nos va a presentar el libro de Job en el capítulo 27. Job, cuando habla bastante. En el capítulo de ayer hemos escuchado cómo Job le respondía a su amigo Bildad de Súa, pero en este capítulo 27 sigue todavía respondiéndole a su amigo. Y este capítulo 27 también es interesante porque es la sinceridad de Job. Job, un hombre que va a ser sincero. Dice, ya no va a haber más falsedad, no va a haber más mentiras en lo que voy a decir, y voy a decir lo que en verdad es lo que está pasando. Y es lo que también va a manifestar cuando dice que tampoco le va a dar la razón a sus amigos, sino que es lo que él está viviendo en carne propia. Queridos hermanos, vamos a escuchar con atención, porque gran parte de este capítulo 27 va referido también a la suerte que han de correr los malvados. Es decir, tú y yo estamos llamados, estamos invitados a hacer el bien, a ayudar a los demás, a servir y a tender la mano al que lo necesita. Queridos hermanos, presta oído, esté alerta para escuchar lo que nos va a presentar este capítulo 27 del libro de Job. No se te olvide, alerta y con un oído bien dispuesto para escuchar la santa palabra de Dios. Libro de Job, capítulo 27. Continuó Job con su discurso y dijo: yo juro por Dios que niega mis derechos, por Sadai que me harta de amargura, que mientras siga respirando y me anime el aliento de Dios,
Mis labios no dirán falsedad, ni mi lengua proferirá mentiras. Pero no pienso daros la razón, me mantendré cabal hasta la muerte. Me aferraré a mi justicia sin ceder, no me reprocho ninguno de mis días. Que mi enemigo acabe como el malvado, mi adversario como el injusto. Decís, ¿qué puede esperar el impío cuando Dios le retira la vida? ¿Escuchará Dios sus protestas cuando se abata sobre él la angustia? Hacía de Shaddai sus delicias e invocaba a Dios en todo tiempo. Os instruiré sobre el poder de Dios, sin ocultaros lo que piensa Shaddai. Si todos los habéis comprobado, ¿a qué vuestros vanos discursos? Esta es la suerte que Dios da al malvado, la herencia que recibe de Shaddai el violento. Si tiene muchos hijos, caerán bajo la espada. Nunca su prole se hartará de pan. La peste enterrará a los supervivientes. Sus viudas no los llorarán. Si amontona plata como polvo, si acumula ropa como barro, que acumule. El justo la vestirá, el inocente heredará su plata. Se edificó una casa de araña, se hizo una cabaña de guarda. Se acuesta rico, mas por última vez. Al abrir sus ojos se encuentra sin nada. De día lo sorprenden terrores. De noche se lo lleva el huracán. Desaparece arrebatado por el viento del este. La tormenta lo arranca de su sitio. Lo zarandea después sin compasión. Aunque trata de evitar su ímpetu. La gente aplaude su ruina. Le silban por donde pasa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder reunirnos en este día y compartir su palabra. Qué bonito es llegar ya al final del día compartiendo la palabra de Dios. Iniciamos el día con la celebración de la Eucaristía y finalizamos el día con la escucha de la palabra de Dios. Es maravilloso porque le dedicamos tiempo a Dios. Y aquí hay algo dentro de este capítulo 27 que va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque es que hay personas que nunca se acuerdan de Dios. La única manera que se acuerden de Dios es cuando llegue la desgracia, pero van a clamar a Dios y Dios los va a escuchar. Es ahí donde nosotros tenemos que recapacitar, queridos hermanos, pero vamos con humildad, con sencillez. Todos los que están aquí en el chat, en el vivo, todos los que van a ir escuchando la palabra de Dios, vamos a darle un dedito para arriba, un me gusta, un like. Y anímate a compartir, ayúdanos a compartir la palabra de Dios, que se pueda llegar a más y más personas que al entrar en contacto con la palabra de Dios, Dios se encarga de hacer el resto. Pero nosotros seamos partícipes de compartir la santa palabra de Dios. Queridos hermanos, vamos a escuchar lo que Job sigue diciendo. Dice, continuó Job su discurso. Pero ¿a quién se lo estaba dando Job? A su amigo Bildad de Sura. Es interesante porque Job va a hablar muy claro también a sus amigos. Escuchemos lo que dice el versículo número 3. Que mientras siga respirando y me anime el aliento de Dios, esto es sinceridad, esto es una promesa, esto es un compromiso que Job está haciendo delante de sus amigos. ¿Qué dice? Mientras siga respirando
y me anime el aliento de Dios. Así es cuando uno está haciendo una promesa, cuando uno está dando su palabra. Si esto es porque así va a ser. Y entonces Job le dice, mientras siga yo respirando y me anime el aliento de Dios, ¿eso qué quiere decir? Que mientras yo siga viviendo, mientras Dios me siga concediendo vida, me siga concediendo el aliento en mi ser para seguir viviendo, Job está haciendo una promesa. Job va a ser claro con sus amigos, él va a continuar hablando, pero dice, mientras yo siga respirando y además y me anime el aliento de Dios mientras tenga vida, escuche lo que dice Job en el versículo número 4. Mis labios no dirán falsedad. Eso es una promesa que Job está haciendo delante de sus amigos, que Job espera cumplir a cabalidad. Dice, mis labios no dirán falsedad. Es una gran promesa que Job está diciendo delante de sus amigos, que no va a decir falsedad alguna. Y además, ¿qué dice? Ni mi lengua proferirá mentiras. Es decir, no va a haber ni falsedad ni mentiras en Job, sino que va a ser muy claro desde lo que está viviendo, desde lo que está sufriendo, desde lo que está padeciendo, queridos hermanos. Job le dice a sus amigos, yo no van a encontrar en mí falsedad, en mí no van a encontrar mentiras, mientras yo siga viviendo, y además mientras siga respirando, no va a haber en mí ni falsedad, no va a haber en mí ni mentira, sino que está haciendo una promesa para cumplirla hasta el día de su muerte. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos saber muy bien cuando hacemos una promesa, porque tenemos que luchar contra viento y marea para cumplirla, y más si es para un crecimiento personal, si es para un crecimiento espiritual, más hay que luchar, más hay que esforzarnos, más hay que colocarle el amor grande para no llegar a sucumbir, porque Job le dice a sus amigos, ya mis labios no van a decir más falsedad, y Job tiene que cuidarse delante de sus amigos para no decir falsedad, y tampoco voy a decir mentiras. Y Job tiene que decir siempre la verdad. Job tiene que hablar lo que es. No tiene que ponerse a hablar de más. Es mentira. No, sino que él lo deja muy claro. Y se lo dice a sus amigos, le dice, mis labios no van a decir ninguna falsedad, y ni mi lengua proferirá mentiras, sino que la lengua se va a mover para soltar palabras de verdad. Y lo que hay también aquí adentro, en medio de la situación que está viviendo el justo Job. Queridos hermanos, debemos aprender también a tomar decisiones en medio de nuestra vida. Debemos también nosotros aprender a tomar propósitos en medio de nuestra vida. Debemos también nosotros llevar a cabo las promesas. Es que a veces se nos olvida. Entonces decimos, yo no voy a decir más malas palabras. Y pasó uno y me insultó, lo insulté. Entonces se nos olvida que estamos haciendo una promesa y que hay que luchar para no caer en la tentación de ir en contra de lo que hemos prometido no hacer. Queridos hermanos, hay que luchar bastante, hay que esforzarnos bastante, y Job lo va a tener que llevar a cabalidad. ¿Por qué? Porque dice, mis labios pues no van a decir falsedad, y además dice, ni mi lengua proferirá mentiras, sino que voy a hablar lo que es la verdad. Pero deja algo también muy claro. Le dice Job, yo voy a hablar lo que es verdad, pero eso sí, escucha lo que Job le dice a sus amigos en el versículo número 5. Pero no pienso daros la razón, me mantendré cabal hasta la muerte. Job le dijo, porque yo les diga a ustedes que ya no va a haber más falsedad ni mentiras, no es que le estoy tomando la razón, no. Job les dijo, pero no pienso daros la razón, porque todo lo que ustedes me han hablado a mí
Yo voy a darle la razón, no se la voy a dar. ¿Por qué? Porque me voy a mantener cabal hasta la muerte. Me voy a mantener en pie de lucha, en pie de batalla. Me voy a mantener en pie hasta la muerte. Le digo, no es, porque yo ahora les dije que iba a decir verdad, que ya no iba a haber más falsedad en mi vida. Les voy a dar la razón, no, Señor. No les voy a dar la razón. Me voy a mantener cabal, me voy a mantener de pie hasta el día de la muerte, hasta el día de mi muerte. Job se lo deja muy claro. No pienso, dice Job, no lo voy a hacer. Voy a mantenerme en pie, voy a mantenerme en alerta y voy a mantenerme en pie de lucha porque no les voy a dar la razón a ustedes, sino que voy a mantenerme estable, fuerte, para seguir viviendo, para seguir luchando. Queridos hermanos, esto es una llamada para nosotros, de que nosotros debemos mantenernos de pie. No debemos dejar que nadie venga a tirarnos por el suelo, no, debemos mantenernos de pie. Debemos luchar contra todo aquello que venga a apartarnos del camino de Dios. Debemos luchar grandemente y debemos mantenernos de pie y no ceder ante la tentación del demonio. Pero vamos a escuchar lo que nos dice ahora el versículo número 7. Es interesante, ¿por qué? Porque Job va a decir algo con respecto a sus enemigos y con respecto a sus adversarios. Escucha con atención. Que mi enemigo acabe como el malvado, mi adversario como el injusto. Job no dice que mi enemigo se vaya y usted sabe cuál es palabra va a soltar porque se le sale la grosería por la boca. No. Job dijo, no es ni falsedad ni mentira. No les voy a dar tampoco la razón. Me voy a mantener cabal, en pie de lucha. Pero escucha lo que dice. Que mi enemigo acabe como el malvado. Eso es lo que hay que pedirle. Bueno, Señor, haz tu obra en medio de esa gente que me hace mal. Eso es lo que hay que decirle a Dios. Tú no pierdas el tiempo peleando. Tú no pierdas el tiempo discutiendo. Tú no pierdas el tiempo. No pierdas la vida maldiciendo, diciendo malas palabras, ofensas, llenándote de rabia, de ira. No pierdas el tiempo, querido hermano. Querido hermano. La palabra de Dios nos lleva a nosotros a abandonar todo en las manos de Dios. ¿Cuántas veces a Job me lo han tratado mal? Pero escucha lo que dice Job. Que mi enemigo, porque Job tiene enemigos como lo tienes tú, como lo tengo yo. Pero no es el caso de ir a insultarlos, maltratarlos, ofenderlos, golpearlos y hacerle de todo lo malo. No. Job dice que mi enemigo acabe como el malvado. ¿Pero a quién se lo pide? A Dios. Señor, haz tu obra en medio de él. Yo no voy a hacer nada. Yo no voy allá a llenarme de rabia, de ira. No, Señor. Yo lo dejo en tus manos. Y además dice, mi adversario como el injusto. Todo aquel que se levante contra mí, todo aquel que venga a buscarme problemas, dificultades, incertidumbres, peleas, Señor, haz tu obra en medio de la vida de ellos. Y a mí, dame fortaleza para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir luchando y especialmente para seguir viviendo, para no perder el tiempo. Es que hay gente que le encanta perder el tiempo. Es que hay gente que le encanta perder la vida insultando, criticando, maldiciendo, ofendiendo, difamando. Y pare usted de contar cuántas maldades salen del corazón de la persona. Cuando no somos capaces de abandonar todo en manos de Dios y de tener a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Queridos hermanos, vamos a escuchar lo que dice el versículo 8. ¿Por qué? Porque aquí está una parte importante también, que nos tiene que llevar a nosotros a la reflexión y a darnos cuenta de que nosotros tenemos que andar por el buen camino para ahí sí poder acceder a la gracia de Dios. Porque si andamos por mal camino, problemas, dificultades, incertidumbres, rabia, ira, ofensa, maldad contra nuestros hermanos, pues va a ser difícil que Dios nos escuche.
y que Dios nos ayude. Pero vamos a escuchar lo que nos dice el versículo número 8. Decís, ¿qué puede esperar el impío cuando Dios le retira la vida? ¿Qué puede esperar el impío cuando Dios le retira la vida? ¿Cómo lo podemos entender esta interrogante? Es, ¿qué puede esperar el malvado cuando está lejos de Dios, pero vuelve a pedirle algo a Dios? ¿Qué puede esperar? No es que se le va a conceder de una vez lo que está pidiendo, no, queridos hermanos. Y tampoco caigamos en ese juego, tampoco caigamos en ese error. ¿Por qué? Porque es que cada uno tiene que saber qué es lo que ha ido haciendo a lo largo de su vida. ¿Por qué se los digo? Porque hay gente que vive en el mal camino y después viene a pedirle a Dios, creyendo que Dios le va a hacer así para que le aparezcan las cosas y después salen peleando con Dios. No, queridos hermanos, así no. Porque ustedes y yo sabemos que debemos caminar en la presencia de Dios, que debemos estar fieles allá al Señor. Si le pedimos algo a Dios, Él nos lo va a conceder, pero viendo también la entrega, el sacrificio, lo que cada uno de nosotros ha ido realizando en medio de su vida. Pero ¿qué espera el malvado? ¿Qué espera el impío? Que va a pedirle a Dios esperando que Dios le dé lo que él está pidiendo de una vez. Y no es así. Y eso lo sabemos nosotros, y lo que pasa es que se olvida. Porque pensamos que, yo no voy a misa los domingos, yo no me acuerdo más de Dios, pero yo le pido algo a Dios y Él me lo va a dar. Así no son las cosas. No. Estás equivocado, estás equivocada, querido hermanito, querida hermanita, porque así no camina Dios. Eso no es lo que Dios va a hacer, porque Dios se mantiene fiel a lo que ha manifestado. Si nos mantenemos fieles a los caminos del Señor, Él nos va a ayudar. Pero si le somos infieles, ¿cómo Él nos va a ayudar? Si nosotros hemos decidido tomar otro camino, alejándonos del camino de su presencia. Nosotros debemos saber esperar, pero también debemos saber confiar, saber abandonar nuestra vida en las manos del Señor, para que esto lo tengas muy bien presente y no se te olvide, querido hermano, que para pedirle a Dios hay que estar caminando en su presencia, pero también hay que permanecer fiel a Dios y Él nos ayudará en lo que nosotros también necesitamos en medio de nuestro día a día. Vamos a escuchar el versículo 9, queridos hermanos, queridas hermanas, porque es la continuación en las interrogantes que Job le está diciendo a su amigo, a sus amigos. Primero, ¿qué espera el impío al suplicar a Dios si sabe que se ha apartado de su camino? Y ahora Dios lo va a escuchar. Vamos a ver qué nos dice el versículo número 9 de este capítulo 27 del libro de Job. Y dice así: ¿escuchará Dios sus protestas cuando se abata sobre él la angustia? ¿Escuchará Dios sus protestas? Porque es que a veces nosotros somos cómplices de la gente que nunca busca a Dios. Venimos aquí con esta persona para que usted le ayude a pedirle a Dios por él, por sus necesidades. Pero viene a misa, busca a Dios, tiene a Dios en primer lugar en su vida. No, padre, yo le digo, ¿y entonces por qué no tiene a Dios en primer lugar en su vida? Porque a Dios se busca, a Dios se le mantiene fiel en su presencia y Él nos da lo que nosotros necesitamos. Pero eso de la noche a la mañana, las cosas con Dios no caminan así, sino que hay que tener entrega, conversión, acercamiento y sobre todo humildad para actuar en nombre de Dios. Entonces el versículo 9 dice: ¿escuchará Dios sus protestas? Se viene a quejar con Dios, pero ya estaba apartado de Dios. Pero viene con sus quejas, sus protestas, cuando se abata sobre él la angustia. Porque aquí está también lo que nosotros debemos saber, queridos hermanos.
Por eso les decía al principio, cuando una persona, yo por eso les pregunto también a ustedes, para que te animes allí a escribirlo en los comentarios, para que te animes a colocarlo y plasmarlo allí, porque es lo que también nosotros pensamos acerca de ello. ¿Cuál es la interrogante? La interrogante es, ¿escuchará Dios la súplica de aquellos que nunca lo han buscado y que ahora sí vienen a clamar a Él? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Anímate a escribirlo en los comentarios. Si dices que sí, Dios la escucha, o si dices que no, Dios la escucha. En cuanto al versículo 9 dice, ¿escuchará Dios sus protestas cuando se abata sobre él la angustia? Cuando al malvado, cuando a la persona le lleguen los problemas, dificultades, incertidumbre, y nunca ha tenido a Dios en su vida, cuando se acerque a preguntarle a Dios para que le dé respuesta, ¿será que Dios lo va a escuchar, sí o no? Vamos a ver qué nos han escrito allí en los comentarios. Dice Mariana Caido, sí. Marisol Márquez, no, padre. Marta Cáceres, sí, padre. Marta Rambula, sí me escucha, padre. Maite Bau, sí, porque son sus hijos. Ofelia Salgado, sí, porque Dios es grande misericordia. Eve, sí, padre. Marta Alexandra, sí me escucha. Joaquín Sánchez, sí. Mario Ochoa, sí, padre. Saludos al padre Eudin Medina, Dios le bendiga, Dios le acompañe. Les invitamos a suscribirse en el canal de mi hermano el padre Eudin Medina, ayudarle, apoyarlo en su evangelización. Dice Araceli Cornejo, sí, padre. Aurora Pérez, sí, padre. Marta Cáceres, sí, padre. Juli Pérez, sí, padre. Maite Baúl, Dios le bendiga, Dios le acompañe. Saludamos también al ministro Alexander Montilla, que se hace presente. Dios le bendiga. Y también les invitamos a suscribirse en el canal del ministro Alexander Montilla. Sandra Pesina, sí, padre, porque Dios es misericordioso. Y la respuesta es sí, Dios escucha, pero Dios no va a irse de una vez a darle lo que la persona está pidiendo, sino que Dios es paciente para ver si la persona es constante en lo que le está pidiendo a Dios o solamente necesita a Dios por un apuro. Porque es que mucha gente tiene a Dios como un Dios bombero. Tiene una llama de problema, Dios que venga a apagar el fuego. Dios médico, tengo una enfermedad aquí, Dios y que venga y me cure, no me acuerdo más de Él. No, sino que a Dios hay que buscarlo siempre, a Dios hay que tenerlo presente en medio de nuestra vida, queridos hermanos, porque Dios no puede estar amoldado a tu parecer y a tu conveniencia. Dios es Dios y se respeta. Se respeta. Hay mucha gente que busca a Dios por un interés. Hay mucha gente que busca a Dios para que le resuelva los problemas. Hay mucha gente que nunca se ha acercado a Dios, pero busca a Dios para que lo sane de su enfermedad cuando le llegó, y si lo sana no vuelve más. Hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos saber pedirle a Dios, y nuestra entrega tiene que ser grande y todos los días para con Dios. Escuchemos lo que nos dice el versículo número 10 de este capítulo 27 del libro de Job. Dice así: hacía de Shaddai sus delicias e invocaba a Dios en todo tiempo. Presta atención. Hacía de Shaddai sus delicias cuando la persona se acordaba de Dios. Por eso le decía que hay personas, a lo mejor conocen usted como conozco yo, personas que se acuerdan de Dios cuando tienen un problema, cuando tienen una necesidad, cuando están pasando por un momento difícil, en medio de su vida, corren, buscan a Dios, listo, después no vuelven a buscar más a Dios. Entonces la interrogante de Job es certera, pero también es fuerte, pero también es realista, también es legal, para que nosotros podamos también entender que Dios se busca todos los días. Dios no es un Dios de momento, un Dios de instante, un Dios para acá, un Dios para allá. No, Dios es un Dios de toda la vida. Queridos hermanitos, queridas hermanitas, Dios es siempre al que debemos buscar, a quien debemos abandonar nuestra vida, a quien debemos abandonar nuestro ser. No te alejes de Dios. ¿Por qué te alejas de Dios? ¿Por qué el culpable tiene que ser Dios de todo lo que pasa en tu vida y te alejas de Él?
¿Por qué no te alejas de la maldad? ¿Por qué no te alejas del mal? ¿Por qué no te alejas de todo aquello que te va sacando de la presencia de Dios y te mantiene fiel a Dios? Y que la interrogante de God es, ¿e invocaba a Dios en todo tiempo? ¿Y tú cada cuánto te acuerdas de Dios? Esa es una interrogante fuerte para discernirle en nuestra vida. ¿Cada cuánto te acuerdas tú de Dios? ¿Cada cuánto le pides tú a Dios? ¿Cada cuánto le das gracias a Dios? ¿Cada cuánto le pides perdón a Dios? ¿Cada cuánto abres tu boca, mueves tus labios, mueves tu lengua para alabar la grandeza de Dios? ¿Cada cuánto lo haces? Porque es que todos pasamos por problemas, todos pasamos por dificultades, todos pasamos por incertidumbres, problemas grandes, momentos difíciles en medio de la vida. Pero no solamente son esos momentos para buscar a Dios. No hagas tú más uno del montón, no seas tú uno más de ellos. Tú tienes que ser diferente. Tú tienes que marcar la pauta en medio de tu familia, querido hermano, querida hermana. Tú tienes que dar ejemplo en medio de tu casa, invocando a Dios, acordándote de Dios, pidiéndole a Dios, hablando con Dios todos los días. Desde que te levantas al abrir tus ojos a un nuevo día hasta que anochece, estar en contacto, acercamiento con Dios. Queridos hermanos, esta es la invitación que el Señor nos da. Esta es la invitación que Dios nos hace. ¿Cuándo debemos acordarnos de Dios? Todos los días. ¿Cuándo tú debes acordarte de Dios? A cada momento, a cada instante. Es que Job tienes unas interrogantes geniales cuando dice, ¿hacía de Shaddai sus delicias? ¿O qué era más importante para las personas? ¿Qué es más importante? Las cosas del mundo, la parranda, la fiesta, el alcohol, la playa, el ir de visita, el paseo, tantas cosas son más importantes. ¿Y hacía de Dios sus delicias? Y lo otro es, ¿e invocaba a Dios en todo tiempo? ¿O hacen como hacen algunas personas que se acuerdan de ir a misa cuando es el día de su santo, pero esto no vuelve más? ¿Cuánta gente va a misa solamente el día de la Virgen del Carmen? Porque la Virgen del Carmen. ¿Cuántos van a misa solamente el sábado de gloria, que hemos terminado de pasar ahorita, para ir a buscar el agua que ha quedado bendita? ¿Cuánta gente va a misa solamente el domingo de Ramos, para que se le bendiga el ramo y no vuelven más? ¿Cuánta gente va a misa un miércoles santo, que es el paseo del Nazareno, y no los vuelve a ver más en misa? ¿Por qué? Porque es que se acuerdan de Dios en un momento, pero no lo hacen toda la vida. Nosotros debemos acordarnos y tener a Dios siempre en medio de nuestra vida, queridos hermanos. Incúlcale, papá, incúlcale, mamá, eso a tus hijos. Dios en primer lugar, siempre, a cada momento, a cada instante, debemos acordarnos de Dios, tener a Dios presente. ¿En medio de dónde? En medio de nuestra vida. Así que tienes un trabajo grande. Hacer presente a Dios en tu casa todos los días. Empieza por ti, papá. Empieza por ti, mamá. Da el ejemplo y tus hijos lo van a seguir. Pero no pierdas el tiempo. Enséñale a tus hijos de Dios y verás que Dios te da fuerza, sabiduría y entendimiento para poder llevar a tus hijos por buen camino. Pero siempre hay que acordarnos de Dios todos los días. A cada momento, a cada instante, debemos hablar con Dios, debemos tener a Dios presente. ¿En medio de dónde? En medio de nuestra vida. No haga usted como la gente que es del montón allá. ¿Cuándo se acuerda usted de Dios? De vez en cuando. Entonces, de vez en cuando vas a recibir la ayuda de Dios. Pero si tú te acuerdas de Dios todos los días tienes necesidades, Dios te va a ayudar. Pero debemos nosotros ser sinceros para con Dios, queridos hermanos, porque Dios nos da la vida todos los días. Dios no dice hoy sí, mañana no.
hoy te doy la vida, dentro de una semana te vuelvo a dar la vida. No, Dios no dice así. Dios nos da la vida todos los días. Y nosotros cada cuánto nos acordamos de Dios. Hoy, dentro de 2 días, una semana, dentro de un mes, dentro de un año, Padre, volvemos a acordar de Dios otra vez. Nosotros vamos en familia a misa una vez al año. De resto, no volvemos más, Padre, como familia. ¿Qué pasa? Si vas a misa todos los domingos como familia, qué bendición, qué hermoso, qué maravilla. Debes recibir y seguirás recibiendo de Dios. Pero si te acuerdas de ir en familia una vez al año, a la misa, pues una vez al año irás a recibir algo de parte de Dios, porque no todos los días, porque es que todos los días no te acuerdas de Dios, no tienes a Dios presente. ¿En medio de dónde? En medio de tu ser. Queridos hermanos, vamos a darle un dedito para arriba y aprovecha la oportunidad para compartir el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, para que ellos también puedan reflexionar a la luz de la palabra de Dios y darse cuenta que a Dios hay que buscarlo todos los días. A cada momento hay que llamarlo, a cada instante hay que invocarlo y hay que estar siempre en contacto con Dios, nuestro Señor. Queridos hermanos, trabajemos bastante, enmerémonos bastante por tener a Dios en medio de nuestra vida. Qué bonito escuchar la Santa Misa, ya que si no podemos ir a la Santa Misa, porque a lo mejor en la iglesia no se celebra todos los días, escuchar la Santa Misa en familia, qué bonito, como la tenemos aquí en medio de nuestro canal de la Santa Biblia Hablada, todos los días, la celebración de la Eucaristía, y que tú la ofrezcas por tu familia. Por eso le decía al inicio, qué bonito empezar el día con la celebración de la Eucaristía, y qué maravilloso terminar el día con la santa palabra de Dios, porque es lo que Dios nos presenta para nosotros estar siempre en contacto con Dios y tener ese acercamiento grande, maravilloso y hermoso para con Dios. Queridos hermanos, ahora vamos a escuchar lo que pasa con los malvados, con la gente malvada. Porque God hace estas interrogantes, pero ahora va a colocar de manifiesto la suerte que han de correr los malvados, los que le trabajan al diablo, los que nunca tienen a Dios en medio de su vida, sino que se dedican a hacer el mal a sus hermanos. Escucha lo que nos dice el versículo número 13. El ser humano dice, esta es la suerte que Dios da al malvado. Y esto hay que tenerlo bien presente en medio de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios va a manifestar lo que ha de ocurrir con el malvado. Porque el malvado es el que busca las desgracias para su vida. Si yo hago el mal, sé que estoy buscando desgracias, problemas, inconvenientes para mi vida. Si yo hago el bien, sé que voy a tener la ayuda de Dios para enfrentar todo lo malo que se venga contra mí. Pero entonces, la suerte que ha de correr el malvado cuando está viviendo lejos de la presencia de Dios. Escucha lo que dice el versículo 15. La peste enterrará a los supervivientes, sus viudas no los llorarán. Mire, queridos hermanitos, cuánta gente, y esto es una experiencia también propia que la gente ha vivido y también ha comentado, de que cuánta gente que nunca se acordaba de Dios, le llegó la peste a sus ganados, a sus cultivos, arrasaron con todo, y eso fue una llamada de atención para empezar a tener a Dios en su vida. Y desde esa oportunidad en que tuvieron ese cambio, al ver que al estar lejos de Dios le podían caer peste a todo lo que tenía, empezaron a cambiar y empezaron a caminar en los mandatos de Dios y en el camino de Dios. Y años de caminar allá en la presencia de Dios, que nada malo les ha tocado ni a sus cosechas ni a sus animales. ¿Por qué? Porque han tenido a Dios en su vida y dieron un cambio al 100% para tener siempre una entrega para con
de Dios. Y entonces la peste ni nada le tocó nada de lo que tiene. Pero aquellos que viven lejos de Dios siempre van a estar azotados por las cosas malas, porque es lo que han buscado también para su vida, para su familia y para todo lo que tienen. Queridos hermanos, dice el versículo 15, la peste enterrará a los supervivientes, sus viudas no los llorarán. Y el versículo 20 dice, de día los sorprende el terror. Escuche, esto le pasa a la gente que vive alejada de Dios. Esto es lo que le pasa a la gente que no tiene a Dios en su vida. Esto es lo que le pasa a la gente que dice, yo no tengo necesidad de Dios, yo no tengo por qué buscarlo, yo no tengo por qué ir a misa, yo no tengo por qué hacer obras de caridad. Yo aquí estoy bien y desde aquí le oro a Dios. No, Señor, porque no es un Dios a su manera, es un Dios, al único Dios verdadero, al cual debemos amoldar mi vida a Dios. No Dios debe amoldarse a tu vida, sino soy yo el que debo amoldar mi vida a los mandatos de Dios. Entonces dice, de día me sorprenden terrores, de noche se lo lleva el huracán. ¿Por qué? Porque de día y de noche van a ser atacados, van a ser atormentados, van a ser sacudidos y zarateados por estar viviendo lejos de Dios. Pero ¿quién hace todo eso? El mal, la maldad, el maligno, para que la persona le tenga miedo y se mantenga ya junto a él y no se atreva a tener un cambio en medio de su vida. Y el versículo 23 dice así, la gente aplaude su ruina, le silban por donde pasa. ¿Por qué? Porque después de tener tanto, ahora no tiene nada. Por malvado, por hacer las cosas mal, por no ayudar a aquellos que tienen necesidad. Queridos hermanos, estamos en una invitación hermosa, grande y maravillosa de parte de Dios para tenerlo siempre presente en medio de nuestra vida, para que Dios lo aumentemos, llamemos, invoquemos siempre, todos los días, a cada instante, a cada momento, querido hermano. Por eso no dudes en abrir tu corazón a Dios, no dudes en tener conversión en medio de tu vida, no dudes en permanecer fiel todos los días ante la presencia del Señor. Y no dudes en mantenerte fiel todos los días para la Santa Misa y para la reflexión de la Santa Palabra de Dios. Porque ahí es donde nosotros manifestamos nuestra entrega también para con Dios. Porque estamos compartiendo, estamos leyendo la Santa Palabra de Dios para que podamos tener cambios profundos y verdaderos en medio de cada una de nuestras vidas. Queridos hermanos, tenemos una hermosa invitación, magnífica, grande, esplendorosa, que no debemos dejar pasar. Tengamos a Dios presente siempre en medio de nuestra vida y anímate a abrir tu corazón de par en par a Cristo Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Gracias a todos ustedes, queridos hermanos, que se acercan con humildad y sencillez a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Es un gusto poder compartir con todos ustedes. Por eso les invito con humildad, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like y desearle felices Pascuas de Resurrección a todos ustedes. Que Dios les bendiga y que puedan vivir esta cincuentena pascual a plenitud, con un corazón abierto al amor misericordioso de nuestro Dios. Queridos hermanos, no te olvides de Dios. Ten a Dios presente en tu vida, en tu familia, en tu trabajo y en todo lo que hagas. Siempre ten presente a Dios en medio de tu vida. Queridos hermanos, que están haciéndose presente para este encuentro con la palabra de Dios, sigo solicitando de la ayuda de ustedes, de su buen corazón, con toda humildad, pero también con todo respeto. Le pido la ayuda a ustedes para que lo que salga de lo profundo de su corazón, para ayudarme, para colocar internet en la nueva parroquia que vamos a tomar,
Ya estamos haciendo las gestiones para colocar el internet allí, para seguir en las transmisiones también de la Santa Palabra de Dios y para compartir con ustedes todos los días la celebración de la Eucaristía en medio de esta nueva parroquia que vamos a asumir el día 1 de mayo. Por eso acudo a la generosidad de ustedes, con humildad, con sencillez, si deseas darnos un granito de arena para colocar el internet allí y para ir comprando algunas cositas para tenerlas, que son importantes también en medio de nuestra iglesia y en medio de la casa cural, yo se los agradecería con todo el corazón, con todo el alma. Que Dios les multiplique su apoyo, su generosidad, pero especialmente sus oraciones para este nuevo trabajo que vamos a empezar en el nombre de Dios en medio de nuestra parroquia llamada San Nicolás de Bari, Obispos Barinas, Venezuela. Te pido que oren por esa comunidad, que oren también por mí, para dar lo mejor en el Señor para estas comunidades que me ha sido confiada también por gracia de Dios, por medio de la iglesia, por medio de nuestro obispo, Monseñor Jesús Alfonso Guerrero. Queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe. Puedes ayudarnos a través de la cuenta de PayPal, como te lo voy a dejar también en los comentarios. Allí fijado en el chat en vivo aparece la cuenta de PayPal. También puedes buscar en Patreon y asociarte en Patreon, Padre José Gregorio Medina, para ayudar para los pobres, para los humildes, para la olla solidaria, para el compartir solidario con los pobres. Y también lo puedes hacer a través del Banco de América, solicitando la información en el número de WhatsApp que te voy a dejar a continuación en los comentarios, donde tú puedes enviarnos un mensajito con tu nombre, de dónde eres y decirnos cómo nos puedes ayudar. Puedes enviar ropa, zapatos, juguetes, cuadernos, lo que tú quieras para ayudar a los pobres. Bienvenido sea y que Dios se los multiplique al 100 por 1. Y si deseas ayudarnos con un granito de arena para el internet y para ir adquiriendo algunas cosas para nuestra casa parroquial y para la iglesia, que Dios también les bendiga, que Dios también les multiplique por su apoyo, por su generosidad. Queridos hermanos, no se te olvide, ayúdanos a compartir la palabra de Dios todos los días. Ayúdanos a compartir la Santa Misa todos los días también. Es un maravilloso encuentro con el Señor a través de su palabra y a través de la misa de la Eucaristía que tenemos todos los días. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y vamos con humildad a orar a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gracias también a quien nos ha apoyado con su granito de arena en este chat en el vivo, donde tú también ahí en los comentarios hay un apartado. Le puedes dar clic y puedes hacer tu aporte también para los pobres, para la evangelización y para ayudarnos en lo que ya les había comentado anteriormente. Que Dios le bendiga, que Dios le multiplique, Marta Arambula, que el Señor esté siempre contigo, con tu familia y les multiplique el 100 por 1 su apoyo y su generosidad. Queridos hermanos, vamos a disponer nuestra vida para la santa bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Que el Señor les acompañe siempre. No se te olvide, vamos a compartir el enlace, vamos a darle un dedito para arriba y ayúdanos para poder seguir adelante en este caminar de la Santa Palabra de Dios, compartiendo el enlace de la Santa Misa y de la Santa Palabra de Dios. También damos gracias a Rafael Favela, Dios le bendiga, Dios le acompañe, gracias también por su granito de arena, que el Señor le multiplique siempre y que Dios le bendiga, le cuide y le proteja a su familia, igual a todos ustedes, queridos hermanos. Nos vemos mañana a las 8:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Misa, y por la noche, Dios mediante, para el compartir el capítulo número 28 del libro de Job. Que el Señor les bendiga siempre. Carmen Valenzuela, que Dios le bendiga. Vanessa Pérez, que el Señor esté contigo. Nos vemos mañana. Que el Señor les acompañe siempre.